Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de Preguntas ICFES, en este caso de biología, y vamos a tratar el tema de ecosistema. Les recuerdo que en el blog y en el canal de ciencias de YouTube encontrarán otros preparatorios sobre preguntas ICFES. La primera fue sobre genética tanto mendeliana como genética molecular, un poquito pesado al principio, pero igual valió la pena hacer todo el video, les recomiendo que lo vean. El siguiente tema va a ser agua, sistemas celulares y organísmico, y hay otros temas preparatorios tanto de gases como de química orgánica. Además, recuerden que el material que utilizamos para esta sesión se encuentra en el link de la descripción de este video para su descarga. El análisis que vamos a seguir el día de hoy es el análisis que hemos sugerido en todos los videos, en el cual hay un concepto central, que es lo que usted debe manejar, que se va a colorear de verde. Seguido hay un contexto hipotético que iría de color amarillo, pero pues por efecto del video no lo vamos a hacer. Luego de esto el ICFES lanza una tarea o también llamada situación problema, que es lo que usted tiene que resolver, y es tarea al estudiante encontrar la clave de respuesta correcta, que es la condición que satisface plenamente la tarea. En ecosistemas acuáticos, el zooplancton presenta un comportamiento conocido como migración vertical, que consiste en permanecer en capas profundas del agua durante horas del día y ascender a capas superficiales durante horas de la noche. Este comportamiento resulta de mezclar una estrategia alimentaria, el zooplancton se alimenta principalmente de fitoplancton, y una de protección contra los depredadores. De la siguiente situación es la que explicaría mejor la relación entre ambas estrategias es. ¿Cuál creen ustedes? Entonces le damos la opción A. El zooplancton se alimenta durante la noche y huye de los depredadores durante el día. Esa podría ser, esa es una fuerte opción. Y esto se explicaría a partir del comportamiento de la cadena alimenticia en sistemas acuáticos. Entonces la opción correcta acá es la A y les voy a explicar por qué. Resulta que los sistemas acuáticos son complejas cadenas o redes tróficas, en las cuales cada uno de los eslabones cumple un papel principal y fundamental en la cadena, y todo arranca con el fitoplancton. La palabra fito hace relación a planta, fito, fitos, y básicamente, como ustedes saben, es el primer eslabón en una cadena o red trófica, ya que las plantas, o en este caso las algas fotosintéticas, capturan la energía del sol y la transforman en energía química. Entonces acá tenemos el plancton, que sería la reunión entre el zooplancton, que son los animalitos, o los protozoos, que se alimentan o se comen principalmente el fitoplancton, es decir, las algas microscópicas. Entonces aquí comienza nuestra red trófica. Entonces en este diagrama se puede representar mejor. Acá tenemos el fitoplancton, que lo que hace es transformar la energía del sol, que es energía lumínica, en energía química. Después de esto sube el zooplancton y se alimenta, y después de ahí ya se dan los demás eslabones de la red trófica. Entonces, por ejemplo, acá encontraríamos los consumidores de primer orden, pues en este caso pues sería el zooplancton, y de ahí para allá las especies mayores, ¿cierto? Consumidores de segundo orden, de tercer orden, hasta llegar a los grandes depredadores como el tiburón. Acá lo tendremos en otro esquema más robusto, digamos. La energía solar, entonces acá está el fitoplancton. ¿Por qué el fitoplancton? Pues porque actuaría de día. Entonces de día, que hay energía solar, fijan la energía del sol en energía química, ciclan el CO2, es decir, fijan el CO2 y liberan a la atmósfera oxígeno, y después el zooplancton aprovecha, consume el fitoplancton, y de ahí para allá ya sea el resto de la cadena trófica, ¿cierto? Entonces encontraríamos las sardinas o peces menores, lo que queda y se sedimenta hacia el fondo del mar, pues las especies que viven en el fondo del mar pues se aprovecharían de esto. Después entonces acá encontraríamos las focas, que se alimentan de las sardinas, y finalmente las focas sirven de alimento a los osos polares. Este sería un ejemplo pues de una cadena trófica. Entonces, ¿por qué el fitoplancton en el día? Porque ellos hacen la fotosíntesis, después sube el zooplancton, se alimenta de ellos, y ahí comienza para allá la compleja red alimenticia o red alimentaria de los sistemas marinos, de los cuales vamos a volver en unas preguntas posteriores.
Acá tenemos una microfotografía del plancton, entonces que tiene fitoplancton, que es el que hace la fotosíntesis, y el zooplancton, que principalmente pues se alimenta de los primeros que acabo de mencionar. Entonces la opción correcta, según lo que les acabo de explicar, el zooplancton se alimenta en la noche, ya que el fitoplancton haría la fotosíntesis durante el día y lógicamente asciende en la noche. ¿Por qué? Porque durante el día huyen de los depredadores. Opción correcta sería la A. Las demás no corresponderían al comportamiento que les acabo de explicar, ¿cierto? Entonces miremos, el zooplancton se alimenta durante el día. No es posible porque pues ellos están huyendo, se están ocultando de los depredadores. Opción B descartada. Opción C, el zooplancton se alimenta durante el día. Igual esa parte es falsa, lo acabamos de analizar. Opción D, el zooplancton se alimenta y ayuda de los depredadores durante el día y la noche, no. Muy bien, dice acá, los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con el medio externo. De acuerdo con esta información, ¿cuál de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? Entonces, básicamente, según la descripción, lo que nos están diciendo en ese ecosistema abierto es el que permite la entrada y salida de materia y de energía. Un sistema abierto en el cual existe ingreso y salida de materia orgánica y de energía. Ingreso en forma de energía solar y forma de salida de energía en forma de energía química, puede ser por ejemplo alimento. Y flujo de materia, en el caso sería flujo de biomasa. Entonces entra biomasa y sale biomasa del sistema. Entonces, ¿cuál de ustedes creen que es la opción correcta? Este solamente tiene entrada de energía solar, porque acá se cicla en el lago, debería tener una o varias salidas. La opción B, entra energía solar y entra materia orgánica proveniente de los ríos, entonces no sale nada. Opción A y B descartadas. La opción C, entra energía en forma de sol, sale biomasa en forma de pesca, sale también materia orgánica a través de los ríos. Recuerden que los lagos, a menos que sean los lagos, los grandes lagos salinos, no tienen conexión, pero igual. La opción C entonces tiene entrada de energía en forma de luz solar, tiene también salida de biomasa en forma de la pesca y también salida de energía en forma de alimento. También entra materia orgánica proveniente de otros ríos y sale materia orgánica hacia otros ríos. Entonces la opción C es una fuerte candidata. La opción D entonces entra energía en forma de luz, sale biomasa y sale energía en forma de pesca y sale materia orgánica a través de los ríos. Pero entonces acá faltaría entonces esta característica, porque la más completa en este caso sería la C. Entonces vamos a analizar el plus que les propongo. ¿Qué sería un sistema cerrado? Un sistema cerrado es el cual no puede hacer intercambio con el medio. Acá en este caso tenemos algo que se llama terrario. Este terrario para la fotografía fue tomada hace unos 8 años y estas plantas y todo el ecosistema que está acá llevan encerrado 56 años. Entonces esto actualmente debe tener más de 60 años ahí encerrado. ¿Por qué se puede mantener? Porque resulta que las plantas pueden hacer fotosíntesis y respiración celular. La fotosíntesis la hacen con los cloroplastos, entonces entra luz, ellas fabrican su propio alimento y ese propio alimento se lo consumen, ya que también tienen mitocondrias. Entonces acá entra luz, pero ellos lo que hacen es reciclar todo lo que tienen dentro, es decir, este no es un sistema abierto, ese sería un caso de un sistema cerrado, un terrario. Derivado de lo anterior, esto me da pie para explicarles qué es una pirámide energética y de flujo de biomasa. Resulta que si nosotros organizáramos la retrófica en una pirámide, encontraríamos que el mayor número se encontraría de individuos en los productores. Entonces, por ejemplo, si hablaríamos de 10.000 individuos, estos 10.000 individuos pueden sustentar solamente un 10% de individuos en el próximo nivel trófico. Y pasaría un flujo de biomasa apenas del 10% también, es decir, 10.000 individuos podrían mantener correctamente a 1.000 individuos de los herbívoros, y los herbívoros servirían de alimento para que se pudiera mantener solamente un 10% del próximo nivel trófico, es decir, consumidores secundarios, y así sucesivamente. Es decir, que en una red trófica se pierde el 90% tanto de la biomasa aprovechable para el próximo nivel trófico
como el número de individuos que se pueden mantener. Es decir, productores 100%, aquí pasaría solamente un 10%, aquí solamente pasaría un 1% y aquí pasaría un 0,1%. Esto con respecto al número de individuos y la biomasa. Esto me permite explicarles el flujo de energía, dado que de los productores a cada nivel trófico hacia arriba se pierde el 90% de energía disponible y una gran parte de la energía se va en energía que desprenden los cuerpos, es decir, en forma de calor. Entonces los productores dejan disponible para el próximo nivel trófico, que son los herbívoros o consumidores de primer orden, solamente el 10%. Esta cantidad de biomasa y de energía solamente para el próximo nivel queda disponible el 10% también, es decir, los consumidores secundarios, y así sucesivamente hasta los individuos que se encuentren en un tercer nivel trófico. Entonces en cada nivel se pierde el 90% y queda solamente el 10% disponible. ¿Listo? Entonces también pasa lo mismo que en el caso anterior con el flujo de energía de un nivel trófico al otro. Pregunta 3. El modelo muestra la red trófica marina. Entonces ahí tenemos diferentes eslabones de la red trófica. Comenzamos con el fitoplancton, que ya sabemos que fija la energía solar. Lo aprovecha el zooplancton, después está el pez loro, los pastos marinos, los corales. Después aparece el calamar, las sardinas, el atún y finalmente el tiburón, que se encontraría como consumidor de tercer orden. Dice acá la situación problema. La pesca indiscriminada de varias especies de atún ha llevado a las organizaciones ambientales a implementar estrategias para impedir su extinción. Con base en la información anterior, ¿qué le sucedería al ecosistema marino a mediano plazo si se extingue el atún? Lo voy a colocar con gráficos para que usted lo pueda entender mejor. Se extingue el atún. Entonces el atún es un control biológico o ejerce un control biológico ¿sobre qué? Sobre las sardinas, que comen mucho fitoplancton. Entonces hasta ahí no habría mucho problema. Pero el atún hace un control biológico sobre el calamar. Como no está el atún presente para comerse los calamares, es decir, un atún se podría comer 10 calamares, pues los calamares comienzan a reproducirse y a haber más número de calamares. Y esto va a tener un efecto ¿sobre qué especie? Sobre el pez loro. Por lo tanto, opción correcta, ¿cuál será? Leamos. A. Disminuiría la población de pez loro debido al aumento de su principal depredador. Esta es la opción correcta, ¿cierto? Descartemos las demás. B. ¿Aumentaría la población de tiburones? No necesariamente, porque el tiburón se alimenta del atún. Entonces, si se extingue el atún, la población de tiburones disminuiría drásticamente hasta que algunos tiburones comiencen a consumir alguna otra especie. C. ¿Aumentaría la cantidad de zooplancton? Porque disminuiría la presión sobre sus depredadores. Pero el zooplancton ya sabemos que quien lo consume, las sardinas y los calamares. Entonces no, sería consecuente esa opción de respuesta. La D, disminuiría la abundancia de productores porque aumentarían los consumidores primarios. Tampoco es la opción correcta, porque como vemos acá, el zooplancton es consumido por los calamares, y si hay muchos calamares, pues lógicamente se amenazaría el pez loro y el zooplancton, lo que llevaría a un aumento del fitoplancton. Opción correcta, la A. Entonces vamos a ver aquí lo que sucede a continuación con el plus que les ofrezco acá. Cuando existe una explosión demográfica de alguna población, se presentará después algo que se llama cuello de botella, y esto trae consigo una serie de problemas que son los siguientes. Durante el cuello de botella, entonces se presentan mayor índice de enfermedades que atacan a esa población en general. Por ejemplo, en las ciudades tenemos las palomas, y las palomas, como son alimentadas de forma artificial por el ser humano, que les compra maíz y pues como para tomarse la foto, por ejemplo lo vemos en la Plaza de Bolívar, acá en Bogotá. Entonces esto es una forma en las cuales se incentiva la explosión demográfica de esa especie en particular, de las palomas. Entonces uno ve normalmente que hay palomas muy enfermas, sobre todo de hongos y de parásitos pulmonares, intestinales. Entonces esto hace que se presenten mayor número de enfermedades. Consecuentemente va a existir una alta mortalidad. Entonces van a morir un buen número de estos individuos. Y tercero, van a haber daños ecológicos importantes en poco tiempo. Y uno es, por ejemplo, el ejemplo de las langostas, que tienen una alta explosión demográfica y avanzan de región a región, causando grandes pérdidas económicas. Después del cuello de botella, ¿qué sucede?
pasa que solamente algunos individuos logran sobrevivir a esta gran mortandad que se da después del cuello de botella. Y esto trae como consecuencia que exista algo que se llama baja variabilidad genética, es decir, de todos esos individuos solo sobrevive un pequeño grupo y esta hace que se reduzca la posibilidad del juego de genes que ellos pueden transmitir a su descendencia, es decir, exista una baja variabilidad genética después. Estas son las consecuencias de los cuellos de botella. Volvamos entonces acá con la red trófica marina. Entonces la luz solar, las algas microscópicas fijan la luz solar y el CO2, la convierten en energía química, el zooplancton viene y aprovecha. Entonces acá tenemos ya el conjunto de una red trófica mucho más elaborada, en las cuales, por ejemplo, acá aparece un eslabón muy importante que es el krill. El krill se alimenta de los protozoos, del zooplancton y de las algas y se alimentan dado que estos tienen una tasa de reproducción muy alta y les sirve de alimento, por ejemplo, a las ballenas y a otros eslabones de la red trófica muy importantes. Por ejemplo, algunas aves marinas se alimentan de krill, los pingüinos, las focas, los cefalópodos, entonces en el caso del calamar que habíamos hablado, y estos sirven también a su vez de alimento para grandes depredadores también. Entonces acá el krill, que consume zooplancton y fitoplancton, entonces se encuentra como unas especies de bancos. Y aquí vemos como un cardumen de sardinas se está alimentando del krill. Entonces ese sería el consumidor de segundo orden. Entonces acá tenemos una animación de los krill. ¿Y qué tan grande es el krill? Pues el krill es muy pequeñito, ¿cierto? Entonces sirve también de alimento para grandes ballenas que consumen grandes cantidades de krill, ya que pueden filtrar unas grandes cantidades de agua a través de sus cerdas. Observe la siguiente figura. Entonces tenemos la rana, un anfibio, el pato, un ave y un ornitorrinco, un mamífero, ¿cierto? Entonces 3 grupos de vertebrados diferentes y ubicados evolutivamente en una temporalidad. Las flechas de la figura indican la membrana interdactilar que se encuentra en las extremidades de los animales como las ranas acuáticas, los patos y los ornitorrincos. La membrana es común en estos animales, ¿por qué? Entonces, ¿ustedes por qué creen? ¿Evolucionan al mismo tiempo? No, porque son 3 grupos diferentes. ¿Se desplazan en medios acuáticos? Muy posiblemente. ¿Se les sirve para agarrar a su presa? No. D. ¿Descienden de un ancestro común cercano? Tampoco. Sí descienden de un ancestro común, pero ese ancestro no es tan cercano como para decir que ese ancestro común les haya incorporado la membrana interdactilar. Entonces la opción correcta es la B, se desplazan en medios acuáticos. Esta pregunta me sirve para explicarles a continuación lo siguiente. Resulta que dentro del grupo de animales existen algo que se llaman estructuras homólogas, es decir, estructuras similares pero con diferente función. Hablar de una estructura homóloga es equivalente a hablar de algo que se llama evolución divergente. Es decir, especies que tienen un ancestro común, pero ese ancestro común les heredó parte de la estructura, pero esa estructura evolucionó de forma diferente en ese grupo de individuos. Entonces acá tenemos 4 ejemplos de la extremidad superior de 4 individuos diferentes, en este caso todos vertebrados, el murciélago. Entonces acá tenemos el húmero, el radio y el cúbito, acá las falanges y las metafalanges. ¿Para qué le sirve la extremidad superior al murciélago? Para volar. A la ballena, con la misma arquitectura de los mismos huesos, ella que tiene una aleta, húmero, radio, cúbito, falanges y metafalanges, entonces conforman la aleta. En el caballo sería la extremidad de adelante, tiene entonces su húmero, su radio, su cúbito, sus falanges y metafalanges, ¿cierto? Que le sirven pues para correr y trotar. Y en el caso del ser humano tendríamos el húmero, el radio, el cúbito, las falanges y las metafalanges, que en este caso nos sirven para tener las manos que nos sirven para coger y manipular cosas. Esto llamado estructuras homólogas, todas son estructuras homólogas y presentan una característica de evolución divergente, es decir, en algún momento del mapa filogenético existió un miembro, un ancestro común que presentó esta arquitectura, pero de ahí en adelante cada uno de los grupos evolucionó de forma divergente, es decir, de formas diferentes, dando a la estructura una evolución
particular en cada grupo de estos individuos. Entonces, ¿para qué le sirve el ala al murciélago con la misma arquitectura? Para volar, a la ballena para nadar, al caballo para correr y trotar, y al humano pues para coger y manipular cosas. Entonces es un ejemplo de evolución divergente, estructuras homólogas, similares pero con diferente función. Y en el caso de la pregunta, tendríamos estructuras análogas. ¿Qué quiere decir análogas? Que tienen una evolución diferente, pero cumplen una misma función. Algo que se llama evolución convergente, es decir, por diferentes ramas de la evolución, digamos, por diferentes procesos de evolución diferente, llegaron a la misma solución de una necesidad. Entonces, por ejemplo, acá, la necesidad de ¿qué? De volar. El pajarito vuela con las alas. Encontraríamos que en el estudio de los huesecillos de las alas, entonces tendríamos la misma arquitectura que describimos anteriormente de Homero, radio, cúbito, falanges y metafalanges que conformarían el ala, pero en el caso, por ejemplo, del telosauro, entonces tendríamos que la manito está aquí, los huesos que componen la mano, y que él pudo haber volado con una membrana a partir de la proyección del último dedo, es decir, la extremidad funciona para lo mismo, pero no tiene la misma arquitectura, y en el caso del murciélago llegó también a volar, solucionando la necesidad de desplazamiento, pero de forma convergente, es decir, llegaron a la misma característica que es volar, pero por caminos evolutivos diferentes. Entonces acá, el emparentamiento es muy distante, entonces el ancestro común se encuentra muchísimo más separado. ¿Cuál es la característica? Son estructuras análogas que le sirven ¿para qué? Para volar. Y en el caso de la pregunta, estas estructuras también son estructuras análogas. ¿Para qué le sirven? Para nadar, lo cual da cuenta de la solución de una necesidad que es el desplazamiento en agua, y se podría decir que tienen un ancestro común, pero muy lejano. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la necesidad de nadar. Evolución convergente. Entonces acá tenemos diferentes grupos. La cucarachita de agua, que es aerodinámica, el tiburón, que es un condrictio, ¿cierto? Y el delfín, que es un mamífero. Ambos tienen la misma forma aerodinámica para poder nadar, pero han evolucionado por caminos diferentes. Y su estructura análoga les sirve para moverse de forma eficiente en el agua. Entonces podríamos decir que tienen una función similar, que es la forma aerodinámica, pero su evolución ha sido totalmente, o su origen ha sido totalmente diferente. Pregunta 5. En la siguiente tabla se muestran algunas características que define el nicho de dos especies que habitan en la selva. Característica del nicho: especie 1, especie 2. Fuente de alimento: ambos se alimentan de insectos. Estas especies habitan en las copas de los árboles ambas, y horas en las que salen a buscar su alimento: la especie 1 en la noche y la especie 2 en la mañana. Según la información de la tabla, se puede afirmar que las especies 1 y 2, ¿ustedes qué creen? A. Compiten por el alimento y esto ocasionará que algunas de las dos especies se extingan. B. No pueden vivir en el mismo ecosistema, porque al habitar solamente en las copas de los árboles no habría espacio para las dos especies. C. Comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema. D. Son la misma especie porque tienen características de nichos similares como la fuente de alimento y el hábitat. Acá la opción correcta es la C. Comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema. Aquí la A no es la correcta porque ellos no están compitiendo por el alimento, ya que salen a buscarlo en horas diferentes. La B queda descartada porque si bien nos dice que viven en las copas de los árboles, no hay nada que nos permite inferir de que no habría espacio para las dos especies. La D también queda descartada porque dice que es la misma especie, pero acá dice que es especie 1 y especie 2. Recuerden que una característica que nos define la especie es que tienen aislamiento reproductivo, es decir, esta especie solamente se reproduce con miembros de esa misma especie, y esta especie, si se quiere reproducir con esta especie, por más que lo quisiera, así tengan el acto sexual o el coito o el apareamiento, como existe aislamiento reproductivo, no podrían quedar huevos fértiles de las dos especies de pájaro. Entonces acá la D queda descartada porque se trata de dos especies diferentes. Acá dice especie 1 y especie 2. Esto me da pie para explicarles qué es el nicho ecológico. El nicho ecológico es todas
las funciones que cumple ese individuo en ese ecosistema en el cual él se desarrolla. Por ejemplo, acá para el caso de este gráfico encontramos 5 especies de pájaros diferentes, pero entonces acá la especie 1 solamente se encarga de alimentarse de las hojas externas y superiores de este árbol. La especie 2 se encargaría de las hojas intermedias, la especie 3 solamente de las hojas más internas de la parte superior, la especie 4 buscaría el alimento, puede ser de insectos, en la parte central del árbol, y la especie 5 en la parte inferior de este árbol. Es decir, un nicho ecológico compone todas las funciones ecológicas que tiene esa especie, todas las actividades y los papeles que cumple ese individuo en ese ecosistema. Un ejemplo que yo le coloco a mis estudiantes: un nicho ecológico es, por ejemplo, todas las actividades que usted hace en el día, desde que se levanta, desde la relación con su familia, desde que va en el bus, llega a la universidad o al colegio, cómo trata a sus amigos, de la forma como usted llega a la casa hasta la forma en la cual usted duerme. Eso compondría su nicho ecológico, es decir, todas las interacciones que usted tiene con su medio durante el día, durante la noche. Ese es un nicho ecológico, de lo que usted se alimenta, las prácticas que usted tiene, todo eso compone su nicho ecológico. Cuando una especie se pierde, es decir, cuando se extingue, no solamente se extingue la especie, sino se pierde, también se extingue el nicho, es decir, el papel ecológico que componía o que cumplía en ese ecosistema. Entonces acá es importante tener eso en cuenta. El nicho ecológico son todas las actividades a las cuales se dedica esa especie en ese ecosistema en particular. Por ejemplo, acá tenemos una piedra y tenemos el caso de dos líquenes, un líquen que se encuentra acá y otro líquen que se encuentra acá. Un líquen es la asociación entre un hongo y una alga. Entonces acá, aunque usted no lo crea, cada uno cumple un nicho ecológico diferente. Entonces, por ejemplo, acá el sol rota de esta manera, sale de esta manera, así rota acá, al mediodía llega acá y en la tarde hace esto. ¿Qué pasa? Los líquenes son los encargados de transformar la piedra en tierra fértil. Entonces, a medida que pasan los años, esta roca se va desgastando porque el líquen va tomando elementos acá constitutivos para su desarrollo vital. Entonces, lo que va haciendo es transformando la roca. A lo largo de los miles de años va transformando esto en tierra fértil, y de esta manera pues se va degradando la roca y se va transformando todo el ecosistema en algo que se llama sucesión ecológica. Entonces, observen el nicho ecológico que ellos cumplen acá. Principalmente es degradar la roca, pero si usted se da cuenta, están en diferente posición. Entonces, a medida que avanza el día, amanece, ¿cierto? Entonces acá este líquen de acá recibe la mayor intensidad de luz. ¿Hasta qué punto? Hasta mediodía. Después de mediodía sigue avanzando el sol y acá esto ya recibiría sombra. Es decir, son capaces de soportar la incidencia del sol directamente, pero solamente durante mediodía. Después de mediodía ya no reciben esa intensidad de sol. En cambio, el líquen que se encuentra en esta parte de acá recibe el sol de forma indirecta a lo largo de todo el día. Y si se dan cuenta, este líquen de acá tiene más desgastada esta parte de la roca, es decir, acá hay como un arquito más, es decir, este líquen se encarga de desgastar esta roca de una forma más eficiente que el líquen que se encuentra acá. Y ambos se encuentran viviendo en el mismo lugar, pero cumplen nichos ecológicos diferentes. Entonces, en este caso, el desgaste y la producción de tierra fértil por este lado de acá, y cada uno aprovecha de forma diferente el sol que está disponible para su subsistencia. Entonces, un líquen que usted puede encontrar en una roca o en un árbol cumple un nicho ecológico también, y es el papel ecológico que cumple en ese ecosistema. De la misma manera, acá usted puede encontrar insectos de diferentes especies asociados a esos líquenes. También encontrará hongos y encontrarán otros microorganismos que están asociados a esos líquenes, y así, por más que usted lo vea en la pared o lo vea en un tronco, cumplen un papel ecológico dentro de ese ecosistema. El dióxido de carbono CO2 se reconoce como el gas más importante junto al metano y al hidrofluoruro carbonados en el calentamiento global. La actividad humana ha llevado al incremento de este gas en la atmósfera, aunque las plantas y las algas fijan este gas disminuyendo su concentración. Se determinó el aporte de CO2 en la atmósfera en 5 zonas y los resultados se presentan en la siguiente gráfica. Entonces acá tenemos la gráfica de aporte de CO2 a la atmósfera. Tenemos un eje de las Y y un eje de las X. En la eje de las X tenemos área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces miremos acá cómo está el eje de las Y.
Área 1 tiene acá una altura de 7, entonces acá miremos la escala, millones de toneladas de CO2 al año. El área 1 aporta 7 toneladas de CO2 al año. El área 2 aporta aproximadamente 1.5 toneladas de CO2 a la atmósfera. Pero ¿qué pasa con la región 3 y 4? Ojo acá porque está hacia abajo, es decir, tiene un valor negativo. El área 3 no le aporta CO2, sino que captura CO2 de la atmósfera. Entonces le quita 2 toneladas de CO2 al año a la atmósfera, y la zona 4 es la que más le quita CO2 a la atmósfera, presentando casi por el orden de que será 2,5 toneladas de CO2 al año. ¿Sí? Entonces, 2 regiones aportan y 2 regiones retiran CO2. Piense usted, ¿cuál es la zona que más le aporta CO2 a la atmósfera? Una región que menos le aporte, y una región que le quite CO2 a la atmósfera, y una región que le quite más CO2 a la atmósfera. Entonces, miremos acá. Zona 1 será un bosque. Un bosque le aportará tanto CO2 a la atmósfera, no, porque el bosque se encargaría de quitarle CO2 a la atmósfera. Entonces la opción 1 quedaría descartada, la opción A quedaría descartada. Zona B, fábricas. Sí, podrían ser fábricas, ¿cierto? Fábricas tienen una alta incidencia de CO2 a la atmósfera. Zona 2, zona rural, es decir, el campo. En el campo recuerden que se cocina con leña, podría ser. Zona 3, un bosque. Y la zona 4, el océano. Es decir, esta opción B nos diría que lo que más retira CO2 es el océano. Miremos las otras opciones. Miremos las otras opciones por descarte. Entonces acá, zona 1, bosque. Ya dijimos que bosque no era la zona 1. La opción D. Zona 1, el océano. ¿El océano contribuiría con esta cantidad de CO2 a la atmósfera? No, resulta que no. Entonces aquí, en resumen, por descarte, la opción correcta sería la B. Ojo acá, usted quizás hasta el momento ha pensado que el pulmón del mundo son los bosques, pero resulta que no, el pulmón del mundo son los océanos. Los océanos son los mayores fijadores de CO2 que existen en el planeta, y por lo tanto son los mayores productores de oxígeno de nuestro planeta, no los bosques. Los bosques solamente fijan una parte del CO2, pero los que fijan mayor cantidad de CO2 en todo el mundo son los océanos. Entonces la opción correcta es la opción B. La primera parte serán las fábricas, es decir, las ciudades que hacen este incremento o este aporte de CO2 a la atmósfera. La zona 2 sería el área rural, recuerden que se suele cocinar con leña en muchas partes del mundo. La zona 3 serán los bosques, que retiran una parte importante del CO2 de la atmósfera, pero los que más retiran CO2 son los océanos. Miremoslo acá con este diagrama, en el cual se muestran cuáles son las partes que más aportan oxígeno y que por lo tanto fijan más CO2 a la atmósfera. Entonces, vemos cómo, si está por el espectro del violeta y del azul, son las partes que más fijan CO2. Entonces, conclusión, los pulmones del mundo son los océanos. Pregunta 7. Este mapa representa el planeta en el periodo Triásico. Tenemos un megacontinente llamado Pangea. Entonces, Pan significa todo y Geo, tierra. Entonces, toda la tierra está reunida en un gran supercontinente. En el dibujo, las X, es decir, aquí, las X lo que representaría actualmente Sudamérica y parte de África, indican la distribución de una especie de reptil durante este periodo en el megacontinente Pangea, hace 250 millones de años aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las costas de Brasil y en Sudáfrica. Una explicación a estos hallazgos es que, entonces, se encontraron fósiles acá y acá. Si encontraron fósiles, quiere decir que están extintos en la actualidad y solamente se encontraron en esta región. Entonces, ¿a qué se debió esto? Miremos las opciones de respuesta. Opción A. La especie de reptil migró luego de la separación de la Pangea desde África hasta llegar a Sudamérica. Pues esto no tendría sentido, porque si hubiera migrado, pues hubiera dado lugar a otras especies con el paso del tiempo. Y mientras daba toda la vuelta hasta lo que hoy es Sudamérica, pues no serían la misma especie. Entonces, opción A, descartada. Opción B, la especie de reptil ocupaba un territorio que luego se separó para formar los continentes Sudamérica y África. Es decir, ocupaba un territorio efectivamente y se separó. Cuando se separó esto, pues los reptiles quedaron un grupo en cada espacio, y esto hizo que se presentaran posteriormente pues los fósiles en ambos sentidos. Es decir, la opción correcta acá es la B.
Descartemos C y D. La especie de reptil se originó independientemente en Sudamérica y África. Esto es totalmente falso porque dos especies iguales, es decir, la misma especie no se puede originar de forma separada en dos territorios diferentes. Además, recuerde que el territorio impone unas condiciones para que se dé la selección natural, es decir, las condiciones climáticas de África no son las mismas de Sudamérica, es decir, hubieran evolucionado de forma diferente. Opción C descartada. Opción D. La separación de la Pangea provocó la extinción de la especie de reptil en Sudamérica. Esto no tiene nada que ver con la tarea que les está colocando la pregunta tipo ICFES. Entonces, opción correcta la B. Tenemos una animación de lo que es la Pangea desde hace 250 millones de años hasta la actualidad. Y acá tenemos otra, esta sí ya es como más detalladita, desde hace 250 millones de años, de lo que fue la Pangea, la formación de los continentes, la migración de las placas tectónicas, la formación de las montañas, hasta la actualidad. Entonces ahí vemos cómo se separa África de lo que es actualmente Sudamérica, hasta llegar a la conformación del mapa que nosotros actualmente tenemos en nuestro planeta. Y ahí las placas tectónicas. La foto muestra el cronosaurio, un gran reptil marino que vivió desde mediados de finales del Cretáceo hace unos 130 millones de años. Entonces acá tenemos la fotografía o la representación gráfica del cronosaurio. Solo existen dos fósiles casi completos en el mundo, uno en la cordillera central, en lo que es Villa de Leyva, actualmente acá en Colombia, y otro en Australia. Este fósil marino se encontró en las montañas de Colombia. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree que se encontró? Dice opción A, hace millones de años Sudamérica estaba sumergida en un mar de aguas someras. Posible, ¿cierto? B, los fósiles fueron arrastrados hacia las montañas después de las grandes glaciaciones. No es posible siquiera. C, estos animales fueron llevados a las montañas por el hombre primitivo. Tampoco, porque esto pesaba más de 2 toneladas. D, los reptiles marinos de este periodo se adaptaron a las nuevas condiciones de la cordillera central. Pues tampoco, porque si usted se da cuenta, tienen aletas. Para haberse adaptado, pues hubieran pasado millones de años y aparte de eso hubieran desarrollado patas con garras para poderse arrastrar en el medio terrestre. Entonces acá estos tienen aletas. Entonces la opción correcta es la A. Aunque usted no lo crea, todo lo que eran las cordilleras posiblemente, según los estudios de los geólogos, estaban sumergidos en agua. Entonces acá tenemos parte de lo que fue la formación de la cordillera de los Andes, entonces la subducción de la placa oceánica y la emergencia de la placa continental suramericana, lo que dio origen a los Andes. Y resulta que en esta época, esta es una fotografía tomada en el museo donde se encuentra el cronosaurio, hace 130 millones de años esta parte estaba cubierta por agua. A medida que comenzó a emerger los Andes, esta parte se fue secando, se formaron las cordilleras y finalmente esto quedó totalmente en tierra firme y las especies que habitaron estos lugares pues se extinguieron porque no tuvieron el lugar para adaptarse. Esta es la representación o la fotografía del museo de Villa de Leyva. Y es muy importante esta colección porque esto fue descubierto por la década del 70, de 1970 más o menos. Unos agricultores que estaban preparando el terreno para cultivar se dieron cuenta que acá había algo anormal, dedicaron a excavar un poco más y se dieron cuenta que era un fósil y el museo se construyó en esa parte alrededor de ese fósil. Entonces acá existe una colección muy importante de fósiles y es una colección muy importante de fósiles porque se encuentran articulados, es decir, no se encuentran totalmente fosilizados y se pueden estudiar, aparte de las arquitecturas y que este cronosaurio se encuentra muy bien conservado, se pueden estudiar otros tipos de fósiles que se encuentran ahí, además que muchos de los fósiles todavía no han sido excavados. Una particularidad cuando uno va a estos lugares es que los niños pues suelen venderle a los turistas los fósiles y uno pues consigue los fósiles pequeños, grandes, de cualquier tamaño, sobre todo de conchas de caracol de la época del Cretáceo. ¿Listo? Bueno muchachos, eso fue todo por esta sesión. Los invito a ver la tercera y última sesión de las preguntas de biología para este periodo. Gracias.